Y en esta cápsula del tiempo vamos a recibir a Diego Arroyo Gil, periodista, escritor, y con él nos vamos al año 2000, cuando tenía 15 años. ¿Con qué habrías inmortalizado, Diego, ese año en el que todos estábamos aterrados con lo que podía pasar con el nuevo milenio, el Y2K? Mira, tú sabes que yo estaba pensando, yo no sé si es que porque yo soy de naturaleza nostálgico, que yo he desarrollado cierto desapego a los objetos que han formado parte de mi vida. Y los que no, los que he querido mantener, pues los tengo todavía conmigo. Por ejemplo, yo tengo la llave del cuarto de la casa donde yo nací y el cuarto donde yo dormía, donde yo dormía y donde viví como hasta mis 10 años, que era una llave antigua porque era la casa que tuvo mi abuela, que se compraron mis abuelos cuando vinieron a Caracas desde San Carlos, en el estado Cojedes. Mi abuela era hija como de un terrateniente y tal, y se vino a Caracas para que mi bisabuelo se tratara de un cáncer, y entonces compró esta casa, y yo crecí allí, y yo todavía tengo esa llave en mi llavero de mi casa actual, ¿sabes? O sea, pero que yo te diga que hay algún objeto en particular que yo hubiese querido meter en una cápsula del tiempo, algo particular, más que un objeto me hubiera gustado meter a alguna persona que he perdido o que la vida me ha quitado. Por ejemplo, una tía muy querida que murió hace 4 años, muy joven, de 50 y pico de años, de una manera que yo no me esperaba para nada que eso fuese a ocurrir. O sea, ese son el tipo de cosas que yo me hubiera gustado meter en una cápsula del tiempo o atmósfera, más que objetos. Y en esos 15 años, año 2000, como decía Año Lila, 2000, el tal año cual. del Y2K, va a pasar tal cosa en el milenio, va a desaparecer no sé qué, no vas a poder encender tu computadora porque todo se acaba y El todo se Me caos. borra. acuerdo. ¿Qué escuchaba Diego Arroyo Gil? ¿Cómo era ese muchacho Ay, quinceañero? ya yo era raro entonces en ese momento, porque ya yo, ya yo entonces, como ustedes saben, oía música árabe. Me estaba tratando de acordar qué estaba haciendo yo en el año 2000 y claro, lo recuerdo perfecto porque sé dónde lo recibí. Estaba en los Estados Unidos recibiendo el año 2000. Y digo, ¿qué escuchaba yo en aquel momento? ¿Cómo era? Incluso busqué una foto para verme. Y es verdad que yo en aquel momento, yo no tenía miedo para nada de que se fuera a acabar el mundo, ni no, o sea, no lo pensaba, pero jamás en la vida. Eh, pero sí recuerdo que era una época que estaba como muy permeada, no sé si ustedes recuerdan, por toda esta narrativa de la nueva era y la era de Acuario y no sé qué, y la segunda avenida, y entonces la era de Piscis la había inaugurado Jesucristo hace 2000 años y ya estábamos en todas esas loqueras. Y en medio de esas loqueras yo tenía las mías propias, y entonces yo a los 15 años ya oía música árabe. en vez de estar con Shakira y pies descalzos y tal, que también. Ajá. O sea, El disco con el pelo negro. ajá, sí, estaba oyendo cosas raras porque yo era raro de chiquito. Diego Arroyo Gil nos acompaña, es periodista, escritor, autor de La señora Inver, La sal del ayer, entre otros títulos. En ese momento, ¿recuerdas cómo te vestías, ya que tienes las fotos del año 2000 cuando recibiste el año? ¿Cómo eras? Cifrinísimo, Cifrinísimo. absolutamente. Cifrinísimo, o sea, cifrinísimo sin razón ninguna, porque en mi familia la gente no es cifrina, pero yo salí así según mi mamá decía. Entonces recuerdo que mi hermana que ahora es más cifrina todavía, en aquel momento no lo era. Entonces, cuando nos íbamos de viaje siempre decía, pero ¿cómo es posible que tú te compres un pantalón con lo que yo me compro 15? Entonces, yo le decía, claro, pues tú te compras ese basurero de cosas que después terminas usando una sola vez y luego tienes que botar. Sí, era muy cifrino, era muy cifrino. Siempre, durante mi adolescencia yo comencé a tener como cierta conciencia y cierta aspiración a verme bien, no solamente tener una vida intelectualmente fructífera, pues, ¿no? Y nutritiva, que ya creo que la tenía, sino también de estar como bien vestido, siempre. ¿Y qué querías ser a tus 15 años? Yo no quería hacer nada, no, ya a los 15 años sí, a los 15 años yo quería ser psicólogo, la verdad, porque ya hacía lecturas como también leía a Jung, a Freud, esas cosas así, y, y me fascinaba absolutamente. O sea, yo decía, yo quiero hacer eso. Y si no, yo quiero ser filósofo. Porque recuerdo que una vez busqué una enciclopedia
creo que era la Enciclopedia Británica, que era la filosofía, y recuerdo perfectamente que decía que era el estudio del alma, y a mí eso me parecía extraordinario. Pero claro, luego, cuando vas poniendo los pies en el piso, yo tenía 2 tías que eran psicólogas, son psicólogas, y me contaban unos cuentos horrorosos de la carrera, de lo que se estudia en la carrera. Entonces decía, no, o sea, yo quería como unos estudios liberales, yo no quería someterme a esta cosa de la universidad que yo veía que era como tan autoritaria, ¿no? No, yo lo que quería era estudiar el alma. ¿Dónde puedo estudiar yo el alma? Que es lo que decían los libros. Bueno, mis tías me decían, eso no lo vas a estudiar en la escuela de psicología. Entonces yo me desanimé y viendo a ver qué hacía, porque letras, mi mamá me dijo que le parecía que letras era una carrera con la que no iba a hacer dinero. Yo dije, bueno, lo que más o menos se parece es el periodismo, que es una carrera como tan porosa y tan versátil y que tiene campos de trabajo en distintas áreas. Y entonces un día me vi ya en la Universidad Central estudiando periodismo sin tener la vocación de ser periodista, porque yo nunca he tenido esa vocación, y de hecho yo creo que cada vez soy menos periodista y soy un reportero malísimo, nunca he sido buen reportero. Soy una persona más, fíjense que me he dedicado a escribir y escribir perfiles, creo que porque más o menos la entrevista se presta mucho a la dinámica del psicólogo. Eso es lo que yo realmente he hecho. Y yo tengo una admiración tan grande por mis colegas que son de verdad periodistas, que yo me doy cuenta de que yo para eso no sirvo. Además, yo soy una persona absolutamente subjetiva. Yo siempre tengo una opinión sobre una cosa y me cuesta ser imparcial. Entonces, bueno, tú sabes que una vez Isabel Allende fue a entrevistar a Neruda y Neruda le dijo que si estaba loca, que no le iba a dar una entrevista. Yo no le voy a dar una entrevista a usted, que lo único que hace es opinar. Usted lo que tiene que hacer es dedicarse a escribir cuentos, que es lo que le sale bien. Yo no me estoy comparando ni con Neruda, por favor, que además era un hombre antipatiquísimo, ni con Isabel Allende, que ha vendido 72 millones de libros. Pero lo que te quiero decir es que uno va encontrando su lugar en el mundo en la medida en que vive, ¿no? Claro, pero ese lugar en el mundo, ese joven que ya tenía ese gusto por el buen vestir, que probablemente, asumo yo por la época, habrá tenido sus zapatos Sebago y pantalones Levi's 501. Exacto, sí, me vestía de Armani. ¿Qué hacía para divertirse? Voy a quedar como un pretencioso, pero bueno, no me importa. ¿Pero qué hacías para divertirte? ¿A dónde ibas? ¿Qué lugares frecuentabas? Es que no te digo yo que yo era raro, yo era aburridísimo. Aburridísimo, no, a mí me parecía que mi vida, la vida que yo me daba a mí mismo con mis lecturas o mis investigaciones o bueno, yo no escribía en aquel momento, trataba, era mucho más interesante que las fiestas a las que iban mis amigos. Entonces a mí me gustaba ir a las fiestas y siempre decían, ya llegó la estrella, le decían anti-sport superstar, porque mi mamá quería que yo hiciera béisbol, fútbol, bowling, tenis, y a mí no me gustaba absolutamente nada. Yo era perfecto sentado observando, y así en los deportes como en las fiestas. Entonces yo llegaba, me sentaba, en aquel momento no se podía beber, no sé si ya yo bebía, la verdad, pero me parece que no, y entonces me sentaba como a observar, y esa era mi diversión, esa siempre ha sido mi diversión. Más allá de cualquier actividad dinámica, mi gran diversión siempre ha sido observar. Y eso era lo que yo hacía. ¿Para dónde iba? Más allá de que, no quiero decir que yo era una persona antisocial, para nada. Yo siempre he sido muy sociable, he tenido muchos amigos, y amigos muy variados, y amigos que a lo mejor entre sí no entienden muy bien cómo es que nosotros pegamos. O sea, nosotros pegamos contigo, pero nosotros entre nosotros no pegamos. Es un poco lo que ha ocurrido siempre, ¿no? Entonces siempre he tenido algo que hacer, pero ese hacer mío es estar allí como un testigo, siempre. Diego y en ese momento ya yo era así, Si bien no eras quizás el típico, eras el raro de la familia o del entorno de tus amistades, Diego Arroyo Gil nos acompaña hoy en esta cápsula del tiempo. ¿Cuáles eran esos sabores del momento, del año 2000? Esas cosas que sí compartías con tus amigos, ir a comer a un sitio o probar un helado específico, una chuchería específica del año 2000, que meteríamos en esa cápsula. Sí, puede ser que haya estado ya de moda Friday.
Puede ser. Aquí me parece Puede que ser, sí, no, ¿no? era, porque cuando yo llegué a Caracas recuerdo que celebraba, que si pasamos el primer año de universidad y celebrábamos en Fridays, así que sí existía en el año 2000. Exacto, sí, sí, totalmente. Y nos las pasábamos allí, porque además era un sitio, ay, yo no te sé decir, uno cuando se pone un poco mayor, en la medida en que avanza, se da cuenta de que el verdadero lugar en el mundo es Europa. Pero cuando uno está chiquito, uno cree que el lugar más grande del mundo son los Estados Unidos. Entonces, al menos mi generación era muy así, todo el mundo siempre como muy mayamero y esa cosa un poco tonta. Este, y creo que Friday nos daba esa idea a nosotros que eventualmente en las vacaciones nos llevaban para allá y tal. Y ya luego entonces cuando creces te das cuenta de que, bueno, está bien, estaba bien ir a comprar ropa, pero, pero que el mundo es mucho más grande y que gracias a Dios que uno tiene la oportunidad, aunque no viaje, de viajar con la imaginación hacia otras partes, ¿no? Y no quedarnos toda la vida en Friday. También es así que tuvo que cerrar, porque nos fuimos todos de Friday. Wow. Diego, cuando estás hablando de ese año 2000, un joven de apenas 15 años, dices que tú ya estabas escuchando música árabe, que quizás eso era típico de lo que ocurría con el resto de tu generación, pero Sí. ¿qué cosas sí estaban sonando en el momento que puedas recordar del año 2000, más allá de esa afición por la música árabe? Ay, pues me haces una pregunta que no sé decirte, porque que estaba sonando en el año 2000, tendré como que buscarlo en Google y te aseguro que lo busco y lo consigo. Puede ser que mi hermana, porque mi hermana es apenas un año menor que yo, entonces puede ser que mi hermana estuviera oyendo Faye. Por supuesto, Faye Ah, o Aqua. Aqua, exactamente, Aqua y la Barbie y Ajá, la Barbie, ¿no? sí, señor. Sí, del disco azul, Uh-huh. desde luego, no, pero fíjate tú, o sea, es que uno no puede tener tan mal gusto de meter una cápsula del tiempo, una cosa tan horrenda que yo ahorita no oiría, pero jamás en la vida. O sea, me da como repelús, te lo juro. No, ni Faye, es que el pasado es ropa vieja, como decía una amiga mía. Eso es verdad. Y lo que pervive, lo que es siempre actual, es lo clásico. Y por supuesto, Aqua no era clásico, era una cosa pasajera. Dentro de 15 años, supongo yo que sentiré lo mismo por Bad Bunny. Bueno, vamos a ver, yo a veces argumentaba más o menos muy parecido, pero creo que está rompiendo récord tras récord y no sé si pero eso se va a mantener en el tiempo. no, mira, la gran prueba es la prueba del tiempo. Si tú en 100 años no puedes oír eso, no. ¿Quién oye el general? Tú no oyes ahorita el general. Bueno, pero lo ponen en una discoteca y en claro que lo momento? bailo. Bueno, en una discoteca no, porque ya esta señora mayor no va para la discoteca. Baja matinés. Pero le ponen en una casa y claro que bailo, alza la mano. Pero si nos dicen que vamos a una fiesta retro y pones al general, es apropiado. Sentido. Pero tú en una fiesta nunca vas a oír al general a menos que se haga un propósito de burla en esta época. Nunca. Sí. Jamás. Tienes un punto. En cambio a Luis Miguel sí, ¿entiendes? O qué sé yo, a Chavila Vargas, a ellos sí los pones y bueno, ya sabes. Entonces eso es realmente lo que, o al mismo Franco de Vita, por no irnos tan atrás. Esto es realmente la prueba de la posteridad, es la que de verdad dice que las cosas valen. Bueno, y hablando del tiempo y cómo es el gran maestro, dices que has descubierto cosas. Que le habrías dicho a ese joven de 15 años que pensaba que el mundo estaba sintetizado en Fridays y sus combos de Buffalo Wings, ahora que conoces todo lo que has vivido hasta ahora? Ay, le diría, ¿qué me diría yo a mí mismo? Me diría a mí mismo que no me preocupe tanto por mí mismo. No sé, que tuviera como más confianza en la vida, ¿no? Y a lo mejor es una cosa que cuando yo tenga 50, si llego, espero llegar, y me preguntan qué le dirías al Diego de los 38 que tengo ahora, pues posiblemente le diría lo mismo, exactamente, porque uno siempre está viviendo como con cierta angustia, a pesar de que no sea una angustia tan evidente, pero sí como con cierta angustia de qué va a pasarte en la vida, ¿no? Y después de que todo pasa, te das cuenta de que hay que confiar, o sea, de que la vida sabe lo que está haciendo. Y yo creo que eso es un poco lo que le diría a él. Y otra cosa, le hubiera dicho que estudie y que se dedique a las cosas que quiere hacer, que de verdad, porque yo creo que yo aplacé
muchas cosas que yo quería hacer por temor a que no tuviera una vida productivamente útil. Y resulta que a lo mejor ahorita estaría viviendo de otra manera. Entonces, bueno, tratar de recuperar eso ahora, darse cuenta de los 30, pues, casi 40, de todas esas cosas, es como que, bueno, te sientes que hay 25 años que los podrías haber utilizado para tu provecho de otra manera y no lo hiciste, ¿no? Entonces eso le diría yo, que siguiera sus pasiones y que confiara en la vida. Diego, ha sido un gusto compartir contigo y llenar esta cápsula del tiempo que nos llevó a esa llavecita de la casa de la familia en San Carlos. También algunos CDs que hoy no quisieras escuchar, como alguno de Aqua o uno de Feid, aunque debo decirles a ambos, Feid es más de los 97 que del 2000. El 2000 tenía otros sonidos y no son precisamente eso, pero bueno, son tus recuerdos, además de ir a Fridays y los pantalones caros con los que tu mamá se habría comprado unos 15. Mi hermana, con la que mi hermana se hubiese comprado unos 10. Ahora es al revés, ahora ella se compra uno y yo me compro 15, uno que ella se compra uno. Diego Arroyo Gil fue nuestro invitado a la Cápsula del Tiempo, periodista, escritor, autor de La señora Inver, La sal del ayer, entre otros títulos. Zona Éxito.